que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias Dios, bendice tu palabra, edifica los corazones y háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Mantenga la Biblia abierta ahí porque voy a hablar de ese pasaje. Gloria al Señor. Yo estuve hablando el domingo pasado sobre ya el Cordero estaba separado antes de la fundación del mundo, ya los nombres estaban escritos antes de la fundación del mundo, y todo eso fue un designio de Dios. Dios, en su designio y buena voluntad, determinó elegir, amén, y separar. Ahora, esto que yo voy a hablar en esta mañana, esto es una coartada, es la coartada de Dios. ¿Usted sabe lo que es una coartada? Bueno, una coartada es como cuando hay un juicio y por alguna razón usted es un sospechoso. Entonces le van a preguntar a usted dónde usted estaba ese día, ¿verdad? Y entonces usted le dice, bueno, yo estaba con fulano, fulano y fulano. Pueden preguntarle, ahí está la coartada. En otras palabras, si estuvo con fulano, fulano y fulano, no estuvo en el otro lugar donde ocurrió la tragedia o donde pudo haber ocurrido. Eso es una coartada. Este pasaje bíblico es la coartada de Dios. Dios tiene una coartada también. Lo primero que vemos aquí es ese texto que da comienzo, que es tan interesante. Y a mí no me cabe la menor duda que en este texto se implica la idea de la elección. La idea de la elección. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo veo implicado aquí en este texto la idea de una elección, porque conforme al propósito son llamados. Aleluya. Ahora fíjense, hermano, este llamado no es conforme a nuestros esfuerzos humanos y no es bajo los méritos nuestros. Siempre los seres humanos en el Evangelio han distorsionado lo que es el verdadero Evangelio. El Evangelio que predica la Biblia y que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, no está basado en méritos humanos, no está basado en las obras, no está basado en el rendimiento. Todo cristiano que piense o crea que lo que él hace es lo que le da la garantía de salvación, está equivocado. Lo que tú haces no es lo que garantiza tu salvación. La salvación tuya solamente y exclusivamente está garantizada en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Los méritos de la salvación son la obra que Dios hizo en Cristo al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que somos llamados conforme al designio de Dios, la voluntad divina. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos elige. Amén. ¿Y por qué Dios? Porque Dios es soberano. La soberanía de Dios, Dios actúa conforme a su soberanía. Y quiero decirle que para mí no es difícil entender que en la soberanía de Dios, Dios permita cosas que ocurran. Yo puedo ver un Dios soberano que actúa en ese poder, pero que puede permitir cosas al hombre bajo esa soberanía. Así es como yo veo a Dios. Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer en esta mañana y le quiero hacer a ustedes: ¿saben ustedes que todo obra para bien a ustedes, a los que le aman a Dios? Ustedes lo saben. Ustedes saben que eso es una realidad, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Se supone que eso es algo que debemos de saber, porque el mismo Pablo dice, sabemos. Es algo que sabemos. No importa lo que la vida nuestra viva, el momento que viva, lo que ocurre en nuestra vida, eso va a obrar para bien.
porque yo amo a Dios. ¿Ok? Yo amo a Dios y lo que me pase a mi vida va a obrar para bien. Porque los designios de Dios, ese es el plan. No importa lo que ocurra en tu vida, va a obrar para bien. Si nosotros en los medios de esas adversidades que vienen, podamos entender eso, entonces serían los mejores cristianos. Porque una de las cosas que podemos comprender es que todo lo que pasa en nuestra vida tiene una razón de ser. Va a ser los mejores cristianos, va a madurarnos, vamos a tener mejor carácter, vamos a poder entender mejor a los demás cuando pasen por pruebas también. ¿Por qué? Porque todo obra para bien y lo sabemos a los que aman a Dios. Y es algo que usted debe de saber. Ahora, usted tiene que saber otra cosa. Dios nos escogió. Dios nos escogió. Fíjese que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, cuando dice conoció, lo que quiere decir es que nos eligió. No es que, porque cualquiera, la Biblia es el libro que cualquiera puede coger y traer una enseñanza conforme a como pretenda y quitar el contenido correcto de lo que dice. Porque cualquiera puede coger este texto y decir, porque a los que antes conoció, y puede decir, pues esto lo que quiere decir es que antes de la fundación del mundo nosotros existíamos en espíritu y ya Dios nos conocía. Eso no es lo que dice. Digo esto porque usted sabe que creciendo en gracia decía eso, que nosotros éramos espíritus que ya estábamos con Dios y que Dios nos conocía. No, eso no es lo que dice. Dice, a los que antes eligió. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue que Dios nos eligió? ¿Cuándo fue que Dios nos eligió? ¿Verdad? Porque Dios nos eligió, pero ¿cuándo fue que Él nos eligió? Primero, elegirnos fue un plan y un propósito de Dios. Él nos eligió con su plan, con su propósito. Ahora, ¿cuándo fue que nos eligió? Pues mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió, nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. Aquí hay que hacer entonces un razonamiento, hay que razonar algo. Todo el tiempo el lenguaje de Dios es que nuestros nombres estaban escritos antes de la fundación del mundo, que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo, que el designio de Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y aquí dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Cuando usted y yo ni existían, que no estábamos en el récord demográfico, Dios ya nos había elegido y nuestros nombres ya habían sido escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, pudieron haber pasado varias cosas. ¿Por qué Dios va a preparar de elegir y escribir unos nombres que no existían en un mundo que no existía, ¿verdad? Que no estaba? Como Dios, en su prognosis, que es el conocimiento anticipado, determinó hacer esos ajustes y ese plan y ese designio antes de todas las cosas. Bueno, pudo haber pasado que en su prognosis, como Dios conoce todas las cosas antes de que ocurran, vio el futuro y supo que eso iba a ocurrir. Ok. También puede darse el caso, yo no digo que sea así, pero puede darse el caso que antes de Dios crear todo lo que creó, el diablo ya había desertado a Dios y había hecho la rebelión en el cielo. Y ya el diablo había sido, ¿qué? Expulsado de la presencia de Dios.
Pero como esas criaturas desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios, Dios en su plan soberano tenía un plan de hacer una humanidad que no solamente iban a ser criaturas de creación, iban a ser sus hijos. ¿Ok? O sea, nosotros no fuimos creados para cualquier cosa, nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y somos las criaturas de Dios, donde iba a haber una adopción de hacernos hijos de Dios. Y entonces en ese plan de Dios, bajo esa caída y en su prognosis, ya él sabía que el enemigo iba a engañar a la humanidad. Y ya sabía que el hombre se iba a ir, ¿verdad?, tras sus propios caminos. Y ya sabía que el hombre iba a desobedecer. Pero como ya él sabía todo eso, entonces él eligió una simiente. Santo, aleluya. Una simiente. Y desde Génesis, como le dije el domingo pasado, estableció la simiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, tú la vas a herir en el calcañar. ¿Ok? Y entonces ya en el plan de Dios preparó el cordero antes de la fundación del mundo. Aleluya. Amén, hermano. Y ese cordero era un cordero inmolado, sin mancha ni contaminación. Por eso fue que cuando Jesús llegó a la tierra y se encarnó, Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta aquí llegó el pecado. Ahí llegó el antídoto para el pecado. El Cordero de Dios. Amén, hermano. Amén. Quiero anticipar que el Cordero de Dios, conforme a Hebreo, fue un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Para darnos ¿qué? El perdón total. Una sola vez y para siempre. Al Cristo morir en la cruz del Calvario, no tuvo que volver a repetir su muerte. Con una sola vez, un sacrificio perfecto satisfizo las demandas de Dios. Y Dios derramó su ira sobre Jesucristo por todo el pecado, para que tú y yo hoy gocemos de una vida libre en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, eso hace 2000 años atrás. ¿Por qué pecado murió Jesucristo? Hermano, Jesús murió por todos los pecados. Murió por los pecados de los antepasados. Escuchen, murió por los pecados de los antepasados. Ellos miraban por fe la simiente que iba a venir. Murió por los pecados del futuro. Nosotros miramos atrás a la simiente que vino. Y cuando hacemos nuestra confesión de fe, ese día, la sangre de Jesús, que lo que quiere decir es el sacrificio de Jesús, nos limpia de todo pecado, porque Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado y tú te hiciste justicia. Tú eres la justicia de Dios. ¿Qué eres eso? Amén. Tú eres la justicia de Dios. Amén. Señor, aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Viniste un día muerto en delitos y pecados. Pero ¿sabes qué? Antes de la fundación del mundo, tú estabas elegido. Y tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. En su prognosis Dios lo sabía. Que tú
y yo, que éramos unos miserables, pecadores, sin fe, sin esperanza, Él iba a enviar la luz y íbamos a abrir los ojos y recibir la luz. Y recibir la luz. Y ese día, Dios trasladó nuestra vida del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Aleluya. Aleluya. Y tú quedaste libre. Y saliste por esa puerta libre. Y llegaste a tu casa libre. Y qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Fue algo maravilloso lo que te ocurrió. Pero Dios no solamente perdonó tus pecados. Si Dios perdona tus pecados y te deja con tu naturaleza caída, el problema iba a seguir. Él perdonó tus pecados, pero transformó tu vida dándote el nuevo nacimiento. Cambió el espíritu caído a un espíritu vivo. Y ahora naciste de nuevo. Eres una persona regenerada. Y aunque tienes un cuerpo todavía caído, tu espíritu es un espíritu regenerado. Por eso tienes la facultad, la habilidad de poder obedecer a Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo y ser un vencedor. Aleluya. Ser un vencedor. Y entonces tienes una nueva vida, pero tienes una naturaleza caída. Y de vez en cuando, esa naturaleza que tiene una lucha con tu espíritu, y la carne y el espíritu tienen una lucha, te desvía. Y cometiste un pecado. Y cometiste un agravio. Y el enemigo te va a decir, oye, y tú no eres de Cristo. Y tú no eres de Cristo. Y tú no eres de Cristo. Y tú vas a decirle, soy de Cristo, seré de Cristo y estaré siempre con Cristo. Porque la sangre de Cristo me limpia siempre de todo pecado. Porque Cristo no llevó en la cruz los pecados que tú trajiste ese día nada más. Cristo llevó en la cruz todo lo que tú ibas a hacer como pecado. Los de aquel día, los del pasado, los del año que viene y los del otro año. Todo lo llevó en la cruz. Eso no es una tarjeta para que peques, pero eso es una tarjeta para que tengas garantía de tu salvación. Amén, hermano. Y mire lo que dice. Los que conoció, los que eligió, también los que Predestinó. los predestinó. O sea, Él los eligió y Él los predestinó. Antes que sucediera, ya Dios lo había dicho, va a suceder esto. Y los predestinó. Ahora usted sabe de quién está hablando. Está hablando de nosotros. Nos eligió, nos predestinó, pero no nos predestinó para hacer cualquier cosa. Nos predestinó con un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que busca es que seamos semejantes a Cristo. Amén. Jesús es nuestro modelo de vida. Jesús es nuestro modelo de vida. Debemos de imitar a Cristo. Por eso Pablo, cuando hablaba, hoy en día la gente no se atreve a decir eso. Hoy los cristianos hoy en día dicen, alguien le dice algo y ellos no se atreven a decirle, bueno, tú sabes que yo soy imperfecto, pero busca de Dios. No, tú tienes que aprender a vivir una vida de la altura espiritual, que tú le puedas decir a una persona, ser imitador de mí como yo soy de Cristo. Que mire en mí el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es mi modelo. Él está plasmado en mí. Yo vivo conforme a Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Hermano, se puede. Seguro que se puede. Seguro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Alabado sea el nombre del Señor. De manera que los destinó de antemano. La Biblia dice que los predestinó. Amén. Los predestinó.
Y a los que predestinó, estoy hablando de la coartada de Dios, los elige, ¿verdad? Los elige, los predestina. Y a los que predestinó, los llamó. Cuando llegó el momento, los llamó. Eso es lo que dice ahí. A estos también llamó. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cómo es posible que una persona en una condición de pecado como tú estabas haya podido oír la voz de Dios? Es que nadie viene a aceptar a Jesús si el Padre no lo trae. El que te predestinó te llamó y te dio la facultad de tú tener la capacidad de oír su voz. Oíste su voz. Él te llamó. Aleluya. Aleluya. Él te llamó. Yo no sé cuál fue el caso de ustedes, pero yo le he contado mi testimonio. Mi mamá se había convertido. El martes mi mamá me lleva a una campaña evangelística que había, quería que yo fuera, yo fui. Después que todo ocurrió, a lo último, después del predicador hacer llamado y todo, a lo último dijo, ¿alguien quiere que oren por ustedes? Y yo, en mi curiosidad de joven, yo tenía 19 años, pasé y yo decía, déjame ver qué me pasa cuando este hombre ore por mí, a ver qué pasa. Pues no pasó nada. ¿Qué me iba a pasar? Pues no pasó nada. Así que yo me fui, pero ese día yo dejé mi carro y me fui en la guagua de la iglesia. Y cuando yo venía en la guagua, yo veía que todo el mundo estaba callado. Y yo pensaba y decía, estos se creen que yo me convertí, pero que no se lo crean. Que no se lo crean, que yo no me convertí. Así que llegué a casa, como 2 días después me dice, Monchi, vamos a hablar tú y yo. Porque los hermanos me han preguntado, ¿tú le diste tu vida al Señor? Y yo, no. Yo no le di mi vida al Señor. Y le dije a mami, yo creo, mami, lo que tú crees. Me gusta que estés en el Evangelio. Sirve al Señor, pero yo amo el pecado, a mí me gusta. Yo le dije a sí mismo, hermano, yo amo el pecado, a mí me gusta el pecado. Así que yo no puedo servir a Dios. Eso fue el jueves. El sábado estoy en la barbería, como siempre. Y cuando estaba la hora de salir, de momento algo empezó a ministrarme al corazón. Al que ama el pecado, algo le empezó a ministrar en el corazón. Y sentí como que Dios me dijo, vas a ir a la iglesia ahora y le vas a dar tu vida al Señor. Así que me fui para casa. Cuando paso por la iglesia, vi la iglesia abierta el sábado. Así que entro y me paro en la puerta y el pastor tenía un grupo de gente así, en las sillas del frente así. Y él me mira y me dice, Molina, ¿cómo estás? Y dejó la gente y va donde mí. Me dice, qué bueno que estés aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le dije, yo vine a darle mi corazón al Señor. El tipo abrió los ojos, como que este tipo que se habrá metido, ¿verdad? Y él me dijo, pero tú estás seguro de lo que tú estás diciendo. Y sí, yo quiero darle mi vida al Señor. Y me acuerdo como hoy que me dijo, pues vamos a hacer la oración del penitente. Así mismo digo, vamos a hacer la oración del penitente. Y repite conmigo. Y yo repetí con él. Y entonces cuando él termina la oración le dije, oye pastor, ¿qué tú estás haciendo ahí? Y me dijo, estos son gente que le estoy dando clases para bautizar. Y le dije, me voy a sentar porque quiero bautizarme la hora. Eso fue en el año 1975, en octubre. Me senté. Yo no sentí nada. En todo este proceso yo no sentí nada. Nada, absolutamente nada. Pero yo le dije a Dios, si tú existes, yo te voy a servir. Pero si estos son cosas de la gente, me voy. Chacho, hermano, olvídese de eso. Llegó el lunes y yo sentí algo extraordinario. O sea, wow, ¿qué me está pasando? Y llegó el martes. Antes casi había culto casi todos los días. Y me fui para la iglesia.
Y llegó el miércoles y me fui para la iglesia. Y llegó el otro día y me fui para la iglesia. Y llegó el domingo y me fui para la iglesia. Y todavía estoy en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Ustedes se creen que en mi naturaleza caída yo deseaba esto? No. Pero Dios me llamó. Yo no sé cómo fue el llamado tuyo, pero Dios me llamó. Y le quiero decir algo, hermano. Yo llevo 44 años sirviendo al Señor. Yo nunca me he apartado de esto. Ni por la mente. Yo creo cada día más en esto. Mientras más días pasan, más creo. Y voy a morir creyendo. Yo creo en esto de todo corazón. Amén. 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 A los que Él predestinó, los llamó. Bueno, gracias a Dios, porque yo no sé qué vio en mí, yo no sé qué vio en ti. En ti no había nada que ver de valor. Tú estabas perdido, pero Dios te había elegido. Te predestinó y te llamó. Pero no se quedó ahí, mire lo que dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificó. Hermano, y el concepto de justificar es, si tú vas a la corte y el juez te declara justo, que te libera porque no hay causas contra ti, lo que quiere decir es que tú eres libre de esa condenación. Y cuando dice te justificó, lo que está diciendo es que te declaró justo y para ti no hay condenación. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos justificó. Mire cómo dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Eso es lo que muchos cristianos están chocando todo el tiempo. Hermano, ¿cómo está? Ahí tratando de ganarme la salvación. ¿Cómo que ganarte la salvación si ya Cristo ganó la salvación? Ahí luchando, a ver si puedo entrar al cielo. ¿Cómo que luchando? ¿Cómo que luchando para ir al cielo? ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Y a veces cantamos coritos. Ven consolador, ven a morar a mi corazón. Ven que te necesito. Pero ¿cómo que ven? No está. Si la Biblia dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que creíste, ¿por qué tienes que decirle al Espíritu que vuelva otra vez? ¡Ya lo tienes! Amén, Señor, aleluya. Y la falta de buena teología en nuestra vida es la que nos hace hablar cosas que no debemos de hablar. Fuimos justificados. ¿Y quién hizo? Fíjese, nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Él mismo lo hizo. Dios hizo todo eso en nosotros. Nos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso es que Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces Romanos dice, siendo justificado gratuitamente. Bueno, gratuitamente lo que equivale a decir es que no cuesta. La justicia que tú tienes, a ti no te costó. A Dios le costó, pero a ti no te costó. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, mediante la redención, la liberación que se produjo, que es en Cristo Jesús. Cristo nos libertó al morir en la cruz. Y al morir en la cruz nos regaló el don de la ¿qué? La justicia. Es un regalo, es tuyo. Tú eres justo no porque eres bueno, tú eres justo porque Cristo te declaró justo en su muerte. Cuando tú ves a una persona por ahí con una penitencia,
Lo que está esa persona es tratando de decir que el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio completo, le faltó, es en vano y él tiene que ayudarlo. Eso es una mentira. El sacrificio de Cristo fue completo, satisfizo las demandas de Dios y nadie tiene que agregarle a ese sacrificio nada, absolutamente nada. Aleluya. Si Él te predestinó, si Él te eligió, si Él te llamó y si Él te justificó y si Él te glorificó, eso fue lo que ocurrió en tu vida. Amén, aleluya. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales en un hecho total cuando seamos glorificados. Y es un hecho actual. Por eso es que vivimos en el reino. Fíjense, hermano, que nos glorificó. Entonces, ahí viene la coartada de Dios. Ahí viene la coartada de Dios. Mire cómo dice. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué hay que decir? ¿Qué van a decir en cuanto a esto que les he dicho? Los elegí, los predestiné, los llamé, los justifiqué y los glorifiqué. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué pues vamos a decir a esto? Y luego dice, si Dios es por nosotros, si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿quién puede venir contra nosotros? Amén, hermano. Amén. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿qué sacaremos en conclusión de todo esto? ¿Cuál es la conclusión que tenemos que llegar de todo esto? Y vemos que Pablo está retando a todos los enemigos de los hijos de Dios. Los está retando en esa conclusión que está dando. Y les dice, si Dios está de nuestra parte, si Dios está a favor nuestro, por tanto, por muchos que sean o fuertes que sean los enemigos, ¿qué podrán conseguir contra nosotros? Nada. Los enemigos no pueden conseguir nada contra nosotros si Dios está a nuestro favor. Amén, aleluya. Sí, Señor. Amén, hermano. No importa lo que el enemigo se invente, no puede contra nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Qué podrán conseguir los enemigos? ¿Qué podrán conseguir? No pueden conseguir nada porque Dios está a favor de nosotros. Amén, aleluya. ¿Vieron el asunto? Viene uno por ahí, un dogmático. Yo tengo mucho de esos cosas dogmáticos. El dogmático me preocupa mucho. Porque te señalan por cualquier detalle aquí. Cualquier cosa que tú hagas, ya ellos te están señalando. Si tú estás en un parque de pelota viendo un buen juego de Houston contra los Yankees, y tú estás allá recreándote, aplaudiendo, enseguida ya están, mira dónde está y eso, que es cristiano. Pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Dónde está el pecado? Siempre hay alguien que critica. O viendo un buen juego de Golden State contra Cleveland. La gente lo que quiere es esclavizarte. La gente lo que quiere es que tú seas un esclavo de la religión. Y tú no eres un esclavo de la religión. Tú eres libre en Cristo. Y si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre. Ahora luego, mire cómo dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a venir a acusar a los escogidos de Dios? A ustedes, que Dios eligió, que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios justificó, que Dios glorificó. ¿Quién? ¿Quién dice
acusará a los escogidos de Dios? Ahora, volviendo al texto que le brinqué, ¿quién contra nosotros? Y después dice, ¿cómo tú vas a venir contra nosotros si el que no escatimó ni a su propio Hijo, que es Dios, el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En el original dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas de gratis? Todo lo que nos da es de gratis, pura gracia, favor y merecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Si Dios, el Padre, el juez de toda la tierra, entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios si nos da todas las cosas de gratis en Cristo? Fue que Él quiso en su designio, en su plan, nos dio todo en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. La pregunta sería, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? ¿Quién los va a acusar? ¿Quién se atreverá a presentar juicio contra los elegidos de Dios? Cuando es Dios mismo el que pronuncia sentencia de absolución a favor de ellos. O sea, si el juez en una corte dice, te declaro libre, no hay culpa contra ti, ¿quién de la asamblea puede decir, tú eres un culpable? Tú no? Nadie. Porque el juez dijo que tú estabas libre, no hay quien te meta preso. Aleluya. Aleluya. Y ya Dios dio la sentencia a nuestro favor, nos justificó. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Si Dios dijo que el día que tú lo aceptaste, Él perdonó tus pecados y te justificó y te glorificó, esa es la realidad de vida tuya, no hay más nada. La gente siempre quiere señalar tu pasado. Te voy a decir algo, no vivas en tu pasado. No aceptes a nadie que bregue contra ti en tu pasado. Y te voy a dar un consejo adicional. No le hables a nadie de tu pasado. Si te quieren, que te quieran, y si no, que no te quieran. Con tu presente. Porque el pasado de nosotros es amargo, sucio y barato. Gloria a Dios. Y de nuestro pasado no hay nada que hablar. Hay cosas en mi pasado que yo nunca les he hablado con nadie, ni con mi esposa, solo conmigo mismo, porque son tan malas que no pueden. Es una tumba, es un esqueleto. Solo Dios lo sabe, pero Dios me perdonó. ¿Me están entendiendo? El pasado es pasado. José lo dijo. Ya lo pasado es pasado. No me interesa. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a vivir en el hoy y en el futuro que Dios tiene para nosotros? En este presente que tenemos ahora. ¿Ah? Hermano, el que nos constituyó justo a nosotros fue Dios. Y si Dios me dijo que yo era justo, yo puedo retar a todos los acusadores a que vengan a presentar cuantos cargos deseen contra mí. Digan los cargos que tienen contra mí. Ah, que tú cuando estabas en el mundo hiciste esto. Cristo, ¿qué pasó? No me acuerdo de eso. No se quedó atrás. Esa es como la ilustración que yo le digo, que es muy bonita, de una hermana que tenía el don de discernimiento en la iglesia. Y un día el pastor ya estaba como medio molesto, porque a veces los pastores se encelan cosas. Y llamó a la hermana y dijo, hermana, Dios no usa usted tanto. Dígame qué fue lo que yo hice cuando estaba en la superior como estudiante. Dígale a Dios que le diga qué fue lo que yo hice. Y la hermana dijo, déjame una semana, yo voy a hablar con Dios. Así que fue a hablar con Dios, llegó la semana. Y le dice, ¿qué fue lo que dijo? Y la hermana dijo, pastor, Dios dijo que no se preocupe,
que ese pecado lo echó lo profundo de la mar. ¿Está bien? Así que estate tranquilo. Ya eso Dios lo borró. Ay Dios, ¿tú te acuerdas de qué tú estás hablando? Ay, aquello que yo hice. Yo no me acuerdo de eso. Eso nos acordamos nosotros. Dios ya no se acuerda de nuestro pasado. Lo echó todo lo profundo de la mar. Y dice así mismo. Y no me acordaré nada de ellos. Pero hay muchos de ustedes que son buzos. Y se meten a lo profundo de la mar buscando. Y allá está un letrero que dice, no ves que aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿A quién nos va a acusar? Si a Cristo se le denegó todo el juicio y él fue el que murió, es el que fue y llegó al lugar santísimo y derramó la sangre expiatoria y además se sentó como un juez y abogado y sumo sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Todo el tiempo está intercediendo, todo el tiempo está intercediendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si el juez nos ha justificado, porque el que nos justificó fue el juez, hermano, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién puede venir a señalarnos si el juez dijo, y te he justificado y he perdonado todos tus pecados? ¿Quién te puede condenar a ti? Si el juez es el que da sentencia, por ahí muchos pueden hablar lo que les dé la gana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La respuesta es que Jesucristo, que es el juez de toda la humanidad, lejos de condenarnos, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Imagínense si el sacrificio fue perfecto. Ahora no solamente nos justificó, sino que está allí. Y cada vez que un hijo de Dios comete un agravio, tiene un abogado. Y va el abogado y le pide perdón, y Dios ¿qué? Perdona. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Vive la libertad de Cristo. Nadie puede poner un dedo acusador contra ti. Nadie te puede condenar. ¿Por qué? Porque ya el juez dijo que tú eres justo, que tú le perteneces, que tú estás sentado con él en lugares celestiales y que él fue el que hizo todo por ti para tu beneficio. Ahora lo que tú tienes que hacer es que vivir en ese estado de liberación y darle gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Termino. Hay gente que están pensando saber si son salvos cuando se mueran. No es cuando te mueras. Eres salvo ahora. ¿Vas a esperar cuando te mueras? Tienes tremendo problema. Tienes tremendo problema. La salvación es de nosotros ahora. La justicia es ahora. Y ahora Dios hizo por todo por nosotros. ¿Cuándo lo hizo Dios? Antes de la fundación del mundo. Hizo esa elección tuya. Y te trajo. Te trajo. Aleluya. Gloria a Dios. Y que Dios sabe de la manera como traernos. Dios trajo a Ani. Y Ani invitó a Jorge. Y como Jorge estaba en el plan, entonces Dios lo llamó. Junior vino arreglando la guagua. Y como Dios tenía un plan, dijo, vamos a buscar este mecánico para que arregle la guagua. Pero el fin no era que arreglara la guagua. El fin era que había que arreglarlo a él. Y lo llamó. Y lo arregló. Así como Dios trabaja. Y lo hace cada día. Amén. En su prognosis o en su soberanía, como usted quiera llamarlo, en sus designios, nos elige, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Vamos a hacer esto. Santo. Gloria a Dios.